Esta es la cuarta de las entrevistas que estamos realizando en este espacio llamado Grafólogos por el Mundo. Y como en las anteriores, estamos observando a través de las respuestas que nos dan nuestros invitados cuál es el estado de salud de la grafología. Sin duda, nuestro principal interés es conocer el presente y, por supuesto, el futuro, hacia dónde vamos. Un futuro que, por supuesto, también depende de nosotros y de nuestras ganas de saber más y profundizar más en todo lo que es el mundo de la grafología. Sabemos que cada país, que cada ciudad donde hay una escuela de grafología ha desarrollado singularidades y las queremos conocer. Esta vez nos volvemos a quedar en España con un representante de la grafología desarrollada por Mauricio Sandró en nuestro país y concretamente con uno de sus hijos, Germán Belda. Sandró está considerado padre y maestro de grafólogos que dedicó más de 50 años de su vida a investigar, divulgar y enseñar lo que nos dice la escritura sobre la psicología de las personas. Su hijo, Germán Belda, desarrolló su legado y se especializó en selección de personal, reeducación gráfica y pericia caligráfica. Es presidente de la Sociedad Española de Grafología, SOEGRAF, miembro de la Société Française de Graphologie, también de la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia, SIGDO, y socio de honor de la Sociedad Galega de Grafoloxía. Es autor de Grafología y Firma e imparte cursos de grafología por todo el mundo desde hace más de 25 años. Damos la bienvenida a Germán Belda. Un placer conocerte y un placer estar contigo, aunque yo ya te conocía, pero nuestros videntes no te conocían. Vamos a empezar, si te parece, con una de las primeras preguntas y además que yo creo que es obvia, ¿no? Es decir, ¿ser hijo de Mauricio Sandró marca el destino? Bueno, ser hijo de Mauricio Sandró en realidad es ser hijo de Pedro Germán Belda, seudónimo Mauricio Sandró. Quiero aclararlo porque esto es una cosa que muchas veces dicen y parecería que yo fuera un hijo bastardo o una cosa así. No, pero tu padre profesionalmente fue una persona muy reconocida en España y entonces de alguna manera esto es como ser hijo de Lola Flores, ¿no? Algo así. Él a mí me dijo que si quería yo utilizar el seudónimo de Mauricio Sandró, que lo podía utilizar como Mauricio Sandró Jr., pero la verdad es que en este tipo de cosas yo soy muy a línea fija y a mí me gusta, si soy Germán Belda, soy Germán Belda y ya está, no he querido cambiar. Y esto ha dado lugar a algunas anécdotas, ¿no? Yo recuerdo que trabajaba en una empresa y ya estaba haciendo mis pinitos y me habían encargado de un diario de aquí de Barcelona, me habían encargado de hacer un análisis grafológico de los candidatos a las elecciones municipales. Y resulta que, claro, yo firmé Germán Belda García Fresca, firmé con mi nombre, ¿no? Y me llama un compañero de trabajo y dice, oye, en el periódico sale un artículo de tu padre. ¿Sale un artículo de tu padre? Digo yo, sí, de mi padre. Y lo había hecho yo. O sea, que quiere decir que yo desde el principio utilicé eso. Quizá también para desmarcarme un poco del nombre y para seguir una línea que en realidad mi línea con mi padre fue una línea inicial, muy importante, pero luego transcurrió más bien de forma independiente. Era inevitable, ¿no? Me imagino estar en casa y recibir constantemente informaciones de, mira, esta escritura no sé qué, esto, digo, de verlo ya desde la infancia. Entre los 13 años y los 19 años, que fue el último curso que yo di con mi padre, bueno, el último curso oficial y del cual incluso tengo el diploma, pues mi padre empezó cuando yo tenía 13 años a darnos clases, porque él antes de dar clases públicas nos dijo a todos, bueno, aquí pues se pusieron mis tíos, mi madre, mis hermanos, bueno, los que podían, porque había algunos que eran muy pequeños todavía, y ya nos empezó a enseñar a grafología. Nos regaló una regla, un semicírculo graduado, su libro de grafología, que entonces se titulaba, que es Grafología Elemental, que entonces se titulaba Grafología Tratado de Iniciación, y ahí empezamos a hacer análisis. Lo que pasa es que hubo un momento en que ya estando ya en Madrid, porque esto que te relato al principio era en Bilbao y principios de Madrid, cuando ya mi padre empezó a hacer un programa que se llamaba Todo es posible en domingo,
las cartas que llegaban a nuestra casa venían en sacos. O sea, él salía en la televisión, un programa de ámbito nacional, cuando no había más que una cadena, y entonces, claro, llegaban las cartas a sacos. Y ahí es cuando realmente uno puede empezar a considerarse grafólogo, porque mi padre decía, hasta que no hayas hecho 100, claro, nosotros hicimos mucho más de 100, porque nos grapaban las hojas de 100 en 100 y teníamos que hacer análisis, y todos esos análisis pues se los ibas leyendo luego a él mientras estaba comiendo o tal, se los ibas leyendo y él decía, muy bien, ay, pon ahí esto, no sé qué, quita, tal, y así. Y bueno, hicimos varios cientos de esos análisis. Y entonces ya eso te dio una soltura, que eso quedó ahí, porque yo mi profesión iba por otro lado. ¿Tu profesión cuál era? El arte gráfico, yo trabajé en publicidad, en agencia de publicidad haciendo eso, hice exposiciones de pintura, en fin, me movía más en ese terreno. Lo que pasa que bueno, de eso ya sabes que es bastante difícil vivir. De la grafología también. Bueno, ya, pero del tema este es así. Y entonces me metí a trabajar en el terreno comercial. Y ahí estuve primeramente en una empresa bueno, primeramente monté, eso es verdad, en la misma Sociedad Española de Grafología había una habitación muy pequeñita que no se usaba para nada y mi padre me dijo, pues si quieres te puedes poner aquí tu estudio. Y ahí tenía yo mi estudio de arte gráfico, hacía todo el arte gráfico de aquel entonces de la Sociedad Española de Grafología, hacía las portadas, muchas portadas de los libros de mi padre, Grafología Superior, Grafología Elemental, Fisionomía para Todos, Grafología para Todos, en fin, todos esos libros, las portadas eran mías en su origen, en sus primeras ediciones. Y bueno, y tenía varios clientes y bueno, ahí era un poco mi modus vivendi, ¿no? O sea, tampoco es que era para lanzar cohetes, pero bueno, vivía ya entonces de eso. Posteriormente ya me traslado a Barcelona buscando en el sector del arte gráfico y aquí las cosas en Barcelona eran muy difíciles en aquella época, lo mismo que ahora supongo, y entonces, bueno, me ofrecieron un trabajo en una empresa de ventas, de vendedor. Yo había ya hecho mis pinitos en esa línea y empecé a trabajar en el sector comercial. Ahí estuve unos cuantos años, primero empecé de vendedor, luego me nombraron delegado, en fin, así, toda la historia transcurrió en ese tema. Luego pasé a otra empresa y un buen día me planteé, digo, hombre, es trabajar para todos. Estaba entonces rebobinando mis libros de grafología. Recuerdo con gran cariño el de Ana Teilhard, El alma y la escritura, que es un libro que lo tengo triturado. Me gustaría buscar una nueva edición, a ver si la encuentro, porque la mía está llena de subrayados de varios colores y unos encima de otros. Y este libro pues me volvió a dar un poco como el gusanito de decir, bueno, vamos otra vez a meternos en el terreno grafológico. Y yo, como soy muy así, como muy serio, pedí a mi hermana en Madrid, que estaba entonces trabajando con mi padre, que me mandara escrituras y me mandó un montón de cajas llenas de escrituras de mucha gente, de muchos sitios y demás, y empecé a hacer otra vez lo que había hecho de joven, ¿no? O sea, coger 100 escrituras, empezar a clasificarlas todas, empezar a interpretarlas y toda esa historia. Mi padre en aquella época solía venir de tanto en tanto a Barcelona, bien porque tenía una selección, bien porque tenía alguna convención o alguna cosa de grafología. Y una vez que vino, pues le enseñé todo lo que había hecho y tal. Y dice, hombre, pero si tú podías dedicarte a esto y no sé qué y tal. Y en el año 85, pues bueno, entre mi mujer y yo decidimos alquilar un local en la calle Pelayo primero y bueno, empecé a anunciar clases de grafología. Me vinieron 6 alumnos y ahí empecé. Al año siguiente, bueno, seguía trabajando en aquella otra empresa, pero eran clases por la noche. De 8 a 10. De 8 a 10 por la noche. Entonces, al año siguiente resulta que se convirtieron en 15 y así continuó la película. Bueno. Y entonces un buen día dije, oye, mira, estoy ganando aquí tanto dinero, aquí con el despacho ya gano muchísimo más, entonces voy a dejar la empresa. Dejé la empresa y al dedicarme ya más horas al tema, pues desde ahí hasta ahora.
Vosotros erais varios hermanos y prácticamente casi todos os dedicasteis a la grafología. Bueno, todos no. Hubo algunos que hicieron esa primera etapa. ¿Había alguno mejor que otro entre vosotros? No hay mejor. Mi padre sí que solía decir una cosa. Nos había clasificado y decía, tu hermano sabe mucha grafología, o sea, sabe poca grafología, pero la utiliza mucho, la sabe utilizar muy bien. Tu hermana sabe mucha grafología, pero no la utiliza bien. Y decía de mí que hacía las dos cosas, que la utilizaba bien y que sabía mucho. Pero bueno, esos son pequeños matices, ¿no? Sí, no, mejores y peores no lo veo, ¿no? No creo que uno sea mejor o peor. Los tres que nos dedicamos ahora, porque falleció mi hermana Teresa, que era la que de alguna manera llevaba la sociedad, o sea, la parte de la sociedad, era la asistente de mi padre y tal. Y estaba muy enfocada mi hermana al tema de la pericia, más que de la grafología. Hay una nueva generación de Sandros. Germán, tus hijos, los hijos de tus hermanos. Ahí se acabó. Generación perdida, que digo yo, ya se ha acabado porque ninguno de mis dos hijos le da por ahí y la única fue mi sobrina, pero hizo la carrera de psicología y hizo un libro muy interesante sobre la disgrafía, pero luego ya se ha orientado por otros terrenos de psicología y ya no ha continuado siguiendo la línea de mi hermana, de Carmen, no ha seguido la línea. Bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. ¿Tienes algún recuerdo así de consejo profesional que te diera tu padre que efectivamente tú lo has repetido a tus alumnos porque consideras que es importante? Bueno, mira, y yo cuando empecé grafología, empecé a dar clases, siempre estás con esa cosa de que no estás suficientemente preparado, ¿no? Mi padre decía, pero si sabes mucho, si estás muy preparado, si sabes muchísimo y tal. ¿Eso por qué? ¿Esto es una inseguridad que tenemos? Porque eso yo creo que nos pasa un poco a todos. Que sabes. Sí, bueno, sobre todo es los que somos como yo, que soy muy perfeccionista y que me gusta, bueno, es mi sino, ¿no? Es mi destino, ¿no? Quizá otros sean de otra manera. Yo soy en el enagrama el número 1, y el número 1 es perfeccionista, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, me gusta dejar... Mira, por ejemplo, yo tengo que dar una clase el miércoles y seguramente antes de empezar cogeré el PowerPoint que tengo de la clase y seguro que empiezo a cambiar cosas, empiezo a retocarlo, empiezo a mejorarlo, esta letra que no me gusta, en fin, eso es una cosa muy, muy, muy habitual, ¿no? Entonces... sí, esa es una forma mía de enfocar el asunto, ¿no? Vale. Y bueno, un poco a la anécdota, ¿no? Sí, la anécdota es muy simple, Cuando yo empecé a dar clases era una cosa muy curiosa porque alguien me hacía una pregunta y automáticamente me veía, entre comillas, o sea, era como una especie de eso, veía a mi padre explicando la respuesta porque ya la había oído seguramente, ¿no? Entonces, en ese momento no, pero automáticamente era como si mi padre me estuviera diciendo lo que tenía que decir en una palabra. Él decía la respuesta a la pregunta que yo tenía. Y es curioso porque una ancianita que había sido grafóloga, no recuerdo el nombre ahora de ella, seguramente que lo tengo apuntado en algún esto, pero no recuerdo, me conoció en aquella época primeriza, cuando estaba yo empezando, te estoy hablando igual del año 86, o del año 87. Y esta señora, por no sé qué razón, apareció sobre el año 2000 y pico, 2012 o 2010, por ahí, y me vino un poco así en privado y me dice, te tengo que confesar una cosa, que cuando hablabas, cuando eras joven, o sea, cuando hablabas y tal, siempre estabas diciendo, mi padre dice y tal, siempre estabas como si fueras la voz de su amo, ¿no? Por decirlo así. Y ahora veo que eres totalmente distinto y eres otra persona. Bueno, lógico, quiero decir que es lógico también, porque eso también te lleva, el aprender, no basta con aprender grafología para enseñar grafología. Hace falta saber grafología, pero luego también hace falta saber enseñar.
Y eso solo se consigue practicando. O sea, esto es como saber inglés. Si no, ¿cómo se sabe inglés? Hablando en inglés. ¿Cómo se sabe grafología? Haciendo grafología. ¿Y cómo se sabe enseñar grafología? Pues enseñando grafología. Es que es así, tiene que ser de esta manera, porque si no, estamos siempre en otra galaxia, ¿no? Estamos siempre, uno habla mucho de grafología. Hay mucha gente que sabe mucho, pero no sabe enseñarlo. Yeah, y esto es una de las características que creo que, bueno, a mí me costó su tiempo, pero bueno, luego al final ya es un fluir, ¿no? Es un seguir. Oye, ¿y cómo hablamos de un poco del presente? ¿Cómo ves la grafología en estos momentos? Tanto en España, que podemos hablar un poco de ello, como fuera de España. Bueno, el otro día estoy dando 2 cursos actualmente, uno de grafología inicial y otro de grafología avanzada. El curso que estoy dando de grafología avanzada tiene una fórmula que es enseñar grafología a un nivel superior, pero el curso está basado no tanto en la grafología en sí, porque todo el mundo tiene ya conocimientos, sino está más enfocado al analista, es decir, a la persona que sabe grafología, ¿no? Y hay varias características en ese curso, y una de ellas muy importante que el otro día estuve reflexionando es una serie de puntos de cara al año, estamos en el comienzo de la tercera década del siglo XXI, y siempre se ha hablado del siglo XXI, ¿no? ¿Cómo tiene que ser o cómo será la grafología del siglo XXI? Bueno, y entre esas reflexiones, alguna de ellas, son 12 en realidad, de alguna de esas reflexiones, pues una de las cosas importantes es que sí es verdad que cada vez se escribe menos, pero también es verdad que cada vez está empezando a aparecer el tema de la digitalización de las imágenes, ¿no? Entonces empezamos y encontramos que se digitalizan las imágenes y puedes escribir, ahora mismo hay programas de móvil, programas de ordenador, donde puedes escribir y pueden quedar registrados. Y al final, pues creo que nunca se dejará o nunca se debería de dejar de escribir manualmente, porque la escritura manual es necesaria para que la motricidad fina sea viable, es decir, para que los seres humanos sigamos teniendo ese nivel de motricidad fina. Y no nuestro cerebro funcione, claro, en nuestro cerebro. Claro, funcione. Y ningún otro instrumento nos lo dará más que la escritura manual, ¿no? Entonces, esta es una de las realidades. O sea, hay un futuro ahora mismo quizá un poco incierto, pero también hay o sea, no es un futuro de aquellos que lo ves todo negro, sino hay una luz al final del camino y esa luz quizás sea la pauta digital. No sé si tú has probado, supongo que sí, a escribir en el ordenador o escribir a mano. Yo fui una persona que no aprendió mecanografía de escuela y voy como iba mi padre siempre iba con 2 dedos, clac, 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 o sea, con 4 dedos, 2 de cada mano, y yo voy igual. Entonces, ¿qué pasa? Que tardo menos en escribir a mano con una pluma, con un bolígrafo. Yo siempre tengo una pluma y siempre escribo con pluma o voy con rotulador, o sea, siempre con instrumentos de escritura. Y entonces, bueno, pues yo todo lo que hago, siempre lo hago a mano, hago luego que me lo pasen a digital, al ordenador, y luego lo repaso y lo corrijo. Para esa segunda parte de reflexión y de corrección sí que va bien, pero yo soy incapaz de escribir, bueno, y escribir un poema menos, desde luego, en un ordenador. Me parece como una aberración. Escribo siempre a mano y luego corrijo, eso sí, en una segunda fase, una posedición o postproducción. Entonces sí que ahí utilizo el ordenador. Pero creo que el futuro está ahí, en la digitalización. Sí, lo único que no sabemos es si nos sustituirán el tipo de instrumento y útil que utilizamos, ¿no? Por esos lápices digitales y las tabletas. Bueno, sí, pero mira, esto es un lápiz por resolver. Esto es un lápiz digital y escribe exactamente igual que un lápiz normal. La única cuestión que tienes que hacer es escribir sobre la tableta y tiene un instrumento aquí para borrar, que va incluido en el mismo tema. O sea, que aprietas aquí y borras. Pero nunca será, ¿no, Germán? No, igual no, pero tampoco era igual. ¿Y para un análisis? Sí, pero tampoco era igual el bolígrafo.
Acuérdate, el bolígrafo, Matilde Ras solía decir que con un bolígrafo no se podía hacer un análisis grafológico. ¿Y qué ha pasado? Que el grafólogo se ha tenido que adaptar a los tiempos. Primero era con una pluma de ave, luego vino la pluma metálica, luego vino la pluma estilográfica, luego vino el bolígrafo y luego vino el rotulador, que tampoco hoy en día yo, por ejemplo, un análisis con un rotulador, pues siempre pongo muchas salvedades porque es muy complicado. Pues lo pasará con lo digital igual. La ventaja que tiene lo digital es que tú en una imagen puedes registrar hasta 3000 grados de presión que quedan registrados en la digitalización, cosa que no podías hacer antiguamente con una observación ni con lupa, ni con microscopio, ni nada de nada. No podías ver esas diferencias, esas gradaciones en la presión. ¿Entiendes? Entonces, sí, eso está bien, porque de alguna manera es como volver a rescatar el trazo, ¿no? Que con el boli es tan difícil de observar y de ver todo lo que ofrece el trazo para el estudio de personalidad. Sí. Eso está muy bien. Yo creo que el futuro puede ir por ahí, ¿eh? Y de todas maneras también te diré que, por ejemplo, países muy tecnológicamente avanzados, mucho más que España, en el tema de la digitalización, como es Japón, por ejemplo, en Japón hay gimnasios, quiero decir, pabellones enteros de deportes, donde los niños van con su libreta de hojas de papel de arroz y se ponen en el suelo a hacer caligrafía con pincel. Y es un arte que se cultiva también aquí en nuestro país, sobre todo que vienen de otros países, los libros de lettering y de caligrafía, y ahora hay mucho afán por las caligrafías, por hacer modelos de caligrafía, e incluso hay cursos y hay cosas, pues es como una renovación de que la gente se da cuenta que escribir desastrosamente mal, pues no es bueno, no es interesante, y entonces la gente lo que hace es pues que aprende o trata de aprender. Y lo mismo que hay cursos de pintura o cursos de literatura, pues habrá igual también, yo decía grafonasios, que eran gimnasios donde la gente iría a aprender a practicar, ¿no? A escribir, a practicar. A desarrollar su motricidad fina y equilibrar sus dos hemisferios. Esto estaría bien. Pues no te extrañe, no te extrañe. Hay bueno, en España tú sabes que somos un punto de aparte, ¿no? Dentro de lo que es la grafología, y sí que me gustaría que ahondáramos un poco. Y siempre hay una polémica que era si es una técnica o es ciencia, y bueno, de hecho en Wikipedia nos dicen que somos pseudociencia, en fin, hay un poco un negacionismo, incluso hay sectores muy virulentos, etcétera. Es decir, yo siempre he pensado que es el desconocimiento de la técnica, de la metodología, que hay tanto estudio detrás, pero bueno, se ha mezclado por la historia. Cuéntame un poco tu opinión al respecto. En ese conjunto de reflexiones para el siglo XXI, precisamente uno de los puntos es este. ¿Qué sucede con esta materia? Mira, hubo un momento histórico muy importante en el cual la Sociedad Francesa de Grafología decidió, había la época de la psicología, cuando la psicología da un salto importante hacia la parte científica, con Boom, con Benet y bueno, varios autores. Alguno de ellos incluso había estado presidiendo la Sociedad Francesa de Grafología. Hubo una especie de enfrentamiento entre cómo tenía que ser la grafología científica. Y claro, la grafología tenía que haber cogido y todo lo que se hablaba hasta entonces tenía que haberlo puesto en cuestión y haberlo machacado con investigación, porque se hizo investigación en su inicio, pero esa investigación hoy en día no tendría ninguna credibilidad, porque era un tipo de investigación muy a la cuenta la vieja, ¿no? Es decir, de anotar y de cosas así, no había ni estadística ni nada, ¿no? Entonces, ese tipo de investigación, pues quedó ahí en el olvido y no está publicada, ni hay datos, ni hay reseñas, ni nada de nada. Muchas observaciones son pura superchería. Y es una de las cosas que yo digo a mis alumnos de grafología avanzada. Digo, lo primero que hay que hacer es investigar. O sea, yo una de las cosas que me planteé cuando entré dedicarme profesionalmente a la grafología fue precisamente esa cuestión. Decir, a ver, oye, esto es así, o sea, ¿cómo se está diciendo esta serie de cosas sin comprobarlas? La gente habla alegremente por lo que ha leído,
en lugar de investigar si eso es verdad o no. Yo cada vez que hago un informe, ese informe, lógicamente, o sea, lo pongo en cuestión primero, pero luego lo cotejo con el resto de informes que he hecho y vas creando una especie de, digamos, de conocimiento y al mismo tiempo de comprobación de cosas. Entonces, cuando tú ya tienes cosas comprobadas y cosas que has visto y has repetido varias veces, yo una de las cosas que hice desde el primer momento cuando empecé a hacer grafología fue, y a las empresas con las que yo trabajaba, les obligaba a que hiciesen, bueno, entre comillas, test grafológicos, o sea, aparte de la grafología, test psicológicos. O sea, yo siempre me moví con el 16PF, con el NeoPi, es decir, con pruebas psicológicas importantes, pruebas psicológicas demostradas, y entonces yo lo que hacía era correlacionar lo que me salía con la grafología con lo que salía con las pruebas, ¿no? Conozco muchos grafólogos que alguna vez hablando de este tema me decían, ay, pues yo no coincido en nada con los test. Yo, en mi opinión, es toda la contraria. O sea, yo desde el primer momento coincidía y cuando no coincidía, entonces era mi trabajo averiguar por qué no coincidía. Evidentemente, los test tienen factores de distorsión muy grandes que la grafología no tiene. O sea, la grafología es, si quieres, una ventana perfectamente clara y diáfana para entrar en la personalidad del individuo. Y es, además, una ventana limpia. No tiene esas cosas que la persona trata de distorsionar y trata de dar una imagen. Tú no puedes dar una imagen más allá de ordenar un poco la escritura o de usar una falsilla para engañar al grafólogo, que vamos, es muy pueril porque enseguida te das cuenta, ¿no?, de si te están engañando o no te están engañando. Es decir, la grafología no acepta o no encaja bien con la distorsión. En cambio, los test psicológicos sí, y tienen para medir la distorsión. Por ejemplo, yo en una de las investigaciones que hice sobre el 16PF y la grafología, en la grafología sabemos cuando alguien miente, y en el test 16PF, por ejemplo, está la distorsión motivacional, que en realidad es una mentira, es como tú das una imagen falsa de ti mismo. La máscara de Jung. Sí, una máscara, en fin. Entonces yo cogí un número, en principio empecé con 30, luego subí a 60 y me parece que tengo recodificadas empecé para hacer más de 100 entre hombres y mujeres para ver aquellos que daban más alta distorsión. Y los que daban más alta distorsión, que es que te da 10, 1 sobre 10, en grafología me di cuenta que los que dan más distorsión son los que tienen mayor diferencia de firma entre la firma y el texto. Los que no tienen ninguna distorsión son los que no tienen ninguna diferencia entre firma y texto. Esto es una coincidencia, una correlación que yo observé entre el 16PF y grafología. Entonces, ese rasgo, a mí cuando me dicen una persona miente o no miente, lo primero que me fijo es si la firma es igual al texto. Y claro, según el grado de diferencia que tenga, tendrá un grado mayor de, digamos, de distorsión. Entonces, estas son cosas que eso es investigar y trabajarlo así, de esta manera. Yo lo publiqué hace muchos años en unas jornadas de grafología, que incluso está hecho con un ordenador que ni siquiera era compatible y lo tengo por ahí en algún sitio en papel, la investigación esta. Y entonces, bueno, pues esta es un poco la forma de trabajar. Yo siempre trabajé en paralelo y también en paralelo con los test proyectivos gráficos. La casa, el árbol, la pareja, la persona, y luego modernamente empecé a utilizar la persona bajo la lluvia porque mide muy bien la resistencia al estrés, la resistencia al ambiente en cuanto haya conflicto en el entorno laboral o no. Y viendo si eso no, es muy fácil de determinar. ¿Crees que a lo mejor no hay número suficiente, o sí hay número suficiente de grafólogos en España que a lo mejor tengan esa iniciativa o tengan ese... Es decir, a veces para hacer investigaciones las puedes hacer tú solo, pero tú sabes, y a lo largo de la vida nos damos cuenta, que uno solo puede llegar hasta donde puede llegar. Y también depende de los factores externos. Entonces, ¿tú crees que hay grupo y gente así como para decir, oye, vamos a estudiar esto? Hay muy poco interés en España, así como en otros países, como por ejemplo en Francia, que estuvimos hablando hace poco con Amparo Botella de este tema. En Francia sí que hay una gran tradición de investigación y hay equipos y hay grupos y hay sociedades, etcétera.
En España yo creo que todavía no hemos roto la barrera, la frontera esa bueno, aquí hay una serie de tópicos que yo los he observado, no enseñar todo lo que sabes para luego no tener competencia, que tus alumnos no sean competencia tuya. Esto es una cosa que yo la he vivido mucho porque me han venido muchos alumnos aquí diciéndome que saben que bueno, que no, que les falta, y bueno, y es un poco eso, ¿no? Y luego todo, cada uno hacer su pequeño circulito, sí, su pequeña parcela y no compartir con los demás. Alguna vez intenté, en su tiempo, luego ya me cansé, pero intenté hacer algunos trabajos de investigación. Por ejemplo, una idea muy simple es coger un mismo escrito de una persona y yo se lo quería dar a un montón de colegas y para que me respondieran. En otra ocasión hice 10 escrituras o 12 escrituras y las mandé a varios grafólogos para que me las valoraran y que me las codificaran para luego comprobar si había correspondencia o no. Y solamente fue una grafóloga la que contestó, que no te voy a decir, es mi hermana, pero nadie más se hizo eco del tema y nadie más contestó, ni nadie tal. Ya te lo mandaré, sí, muchas buenas palabras, pero al final se quedó todo así, ¿no? Quiero con esto decir que hay tópicos una resistencia. ¿no? Esto es una cosa que pasa en todo, que es una resistencia al cambio. La gente se encuentra cómoda en eso que dicen ahora, su zona de confort, y no hay manera de sacarlas de ahí, ¿no? Y entonces, claro, hay que tener un espíritu diferente, una manera de ser diferente para estar constantemente cuestionándote. Yo en esto, desde el primer día, cuestioné toda la grafología, muchas formas. A mí, por ejemplo, una cosa que me enseñaron, me cogieron y me enseñaron y me hicieron así, mira, esto es una escritura rápida, esto es una escritura lenta. ¡Hala! Ya está. Eso es todo lo que yo sabía de una escritura rápida a una escritura lenta. Pues bueno, pues a partir de ahí investigar, a ver, ¿qué dijo fulanito de tal? ¿Qué dijo menganito de tal? Yo creé mi propia fórmula para poder determinar la velocidad en la escritura, que creo que es bastante correcta. Incluso ahora, pues supongo que con la tecnología digital todavía se podría perfeccionar mucho más. Pero esto está así, es decir, hay que cuestionarse todo. Yo les digo a los alumnos, en este curso que te digo, en grafología avanzada, les digo, es que no me tenéis que creer a mí, tenéis que ser vuestros propios maestros. Hasta que un alumno no consiga ese maestro interior, esa conciencia profunda de conocimiento que viene de dentro y que no viene de fuera, estamos siempre siendo alumnos. Y ese es el gran problema del esto de la grafología. Hablando con Augusto Bers me decía, si tuviera que, porque un día decía, hay muchos grafólogos en España y hay mucha competencia, dice, mira, Germán, desengáñate. Si tuviéramos que coger a todos los grafólogos que hay en España, yo de verdad, grafólogos, ni en una mano tendría para tener a grafólogos. Porque tienes a tu padre, tienes a Isabel Sánchez Bernuy, tienes a no sé quién, estás tú, si quieres, y a mí todavía yo estaba empezando, pero me decía eso, que no encontrabas 5 grafólogos importantes en este país. Hay mucha gente que se cree que son grafólogos, que ahora con las redes sociales, bueno, pues abundan como las setas, pero les haces cualquier cuestionamiento, cualquier pregunta y automáticamente se desmontan. O sea, se desmontan porque no, o yo lo veo a veces, yo, bueno, casi por una misión vamos a decir, de piedad, a veces hago algún comentario en Facebook de alguna cosa y tal, me dice, ¡oh, qué bueno! Me contesta alguien, ¡qué bueno! ¿Dónde lo has leído? ¿De dónde lo has cogido? Digo, pues, no lo he cogido de ningún sitio, ya ni sé de dónde lo cogí en su día, pero claro, ya está interiorizado, ¿entiendes? Y un poco esa visión interior. Es que yo mi experiencia, que es muchísimo más corta que la tuya, obviamente, es que es digamos, una profesión, porque es una profesión en la que siempre estás estudiando, Germán, porque para ver bien, yo ahora estoy viendo qué hacen los italianos, viendo que, ¿sabes qué hacen por aquí? Los alemanes todavía no los he cogido, aunque, ¿sabes? Decir, ver un poquito qué está haciendo. El problema del idioma es importante, por ejemplo, yo ahora estoy leyendo a Robert Hayes a través del italiano, y claro, el italiano lo entiendo relativamente porque como sé catalán,
el catalán te ayuda mucho con el francés, bueno, francés sé bastante, sé catalán, y con eso ya te ayuda un poco con el Sí. italiano. Pero bueno, tampoco es tan fácil y entonces tienes que No. estar con diccionario constantemente y tal. El francés, mira, pues no tengo problema para traducirlo porque cuando hice el bachillerato hice francés y bueno, mi padre decía, es que si vais a hacer grafología tenéis que saber francés. Bueno, pues sé francés no para hablarlo porque soy un desastre hablándolo, pero sí para escribirlo, para traducir, no tengo ningún inconveniente, ningún problema. Entonces el idioma con el alemán ese es para mí el Sí, gran bueno. hándicap, ¿no? El alemán traducido al español, por favor. Sí, no, no. Sí, bueno, Pero y hoy en día depende. hay mucho trabajo traducido y hay muchas cosas que Sí, eso podemos es ir verdad, encontrando. pero también te diré que el alemán, por lo que yo sé, por ejemplo, los libros de Jung son bastante pesados por la traducción, ¿eh? Ujú. Y quizá la mejor traducción que he visto nunca del alemán al castellano por el traductor es las obras completas de Freud, ¿no? Que Ajá. están en un castellano perfecto. No así. Fíjate que Freud decía, he aprendido castellano para poder leer la traducción y he visto que es impecable. O sea, imagínate qué elogio para un traductor que le digan eso, ¿no? Que es una traducción Sí. impecable, porque él aprendió, bueno, supongo que era un superdotado, ¿no? En muchos aspectos. Y bueno, el tema de los idiomas, ¿no? Pues yo Ujú. estoy casi ahora peleándome con el italiano para poder leer cosas así de grafología de italiano, sobre todo el padre Moretti, que siempre me ha gustado, y de Marco Marquesan, pero bueno, el resto de grafólogos italianos que hay ahora muchos y muy valiosos, Silvio Lena, etcétera. Bueno, en fin, no voy a decir nombres porque no hay Mm. muchos. Pero lo mismo que grafólogos franceses, también hay muchos Sí. de nueva generación. Y sobre todo a mí me interesa más del grafólogo, porque esto es otra de las realidades. Tú vas ahora mismo a, yo que sé, a cualquier librería en España y vas a una librería que sea un poco con cara y ojos, que tenga una sección que diga grafología, ¿vale? Entonces tú vas allí y te encuentras con un libro. Lo abres y es grafología, el tamaño, la forma, la presión. Vas a otro libro, coges otro y te dice lo mismo. Vas a otro y te dice lo mismo. He visto que algunos de esos libros son los propios apuntes nuestros que damos en clase, formato libro, mucho mejor editados, obviamente, pero incluso con las mismas frases, ¿no? Con las mismas frases, pero pegadas, ¿no? Incluso de autores bastante relevantes, ¿eh? No voy a decir nada y no voy a señalar a nadie, pero son frases literales cogidas de los apuntes que sé por dónde vienen, porque son frases de mi padre, de su forma de hablar. O sea, Ujú. ¿qué quiero decir con esto? Que recorta y pega es muy fácil y hay muchos libros de este estilo. Las editoriales no se han preocupado. En Francia sí, pero aquí en España no. Y la mayoría de libros que aparecen son siempre el mismo libro. Es el comienzo de la grafología. Libros avanzados en España en castellano hay muy pocos. Ujú. Muy pocos. En Francia sí, pero en España muy pocos. Mm. En Italia también hay Sí, bastantes. ahí fíjate si hay trabajo para empezar a traducir. Bastante. Y luego has hecho un comentario que he pensado, un stand de grafología en las librerías es dificilísimo. A veces preguntas si no tenemos nada. Bueno, te tienes que ir a las antiguas bibliotecas de Lance, estas donde ahí puedes encontrar a lo mejor alguna joya antigua. Y Bueno, hoy en día en algunos se internet creen, también lo encuentras. y ahí también hay cosas que algunos se creen. Tú miras a veces en esto de todo es colección y estas plataformas digitales y tal. Sí. Yo hice un libro en el año 2006 que ya está agotado, que tenía bastantes errores en su primera edición, que lo voy a volver a reeditar en cuanto tenga la oportunidad. Lo que pasa es que ahora hemos estado editando un libro de Matilde Ras y estamos en otro proyecto, pero cuando lancé ese libro, pues no me quedó mal sabor de boca porque se hizo de una manera muy apresurada, etcétera. Bueno, he llegado a ver ese libro por 350 euros vendiéndose en la red cuando valía 18, ¿no? Sí. Que quiero decir que dices a veces cómo está sobrevalorada. Y me acuerdo un día también que yendo a comprar un libro un libro de pericia caligráfica, fui a verlo y valía, no sé si eran 450 euros. Le digo, ¿que este precio vale este libro? Que
ponía una 80, o sea, valía una peseta con 80 céntimos en la edición original de su día. Dice, es que este libro es un libro muy valioso. Y digo, vamos a ver, este libro es muy valioso, pero es como si tú me das ahora un libro de informática de los años 90. Es decir, este libro está totalmente desfasado y obsoleto, y hoy en día el que lo compre será porque bueno, pero... Coleccionista. Por un libro bueno, es que no vale nada. Eso para el que quiera hacer historia de la pericia le puede valer, pero ya me dirás, ¿no? Pues lo mismo pasa con algunos libros de grafología, que en ese mercado de segundo eso están sobrevalorados, porque algunos son libros de eso que te digo, de primero empezar, ¿no? de comienzo. Sí, eso sí. A ver, bueno, la grafología... Antes que lo has dejado ahí, lo de ciencia técnica, y no ha quedado claro, ¿verdad? Vale, sí. ¿Para ti qué es? ¿Ciencia o técnica? A ver, mira, una de las realidades es eso que te decía antes, que habíamos empezado a hablar, pero luego, cosa muy típica en mí, me he ido por otro lado. De esto se trata. Es una charla. Ya, en la época esa que digo que la grafología se fue por otro camino, que no era el de se quedó en la especulación y no entró en la parte científica, los psicólogos decían que era un buen comienzo para forjar una ciencia, pero había que investigar muchísimo para poderlo llevar a término. Y ahí es donde quedó la cosa estancada. Psicólogos como Pierre Janet y algunos otros querían esa renovación en la grafología porque creían en ella, y además habían en sus inicios hecho de grafólogos. Hay varios, incluso conozco algún otro que eran psiquiatras y que eran psicólogos. El propio Jung también tonteó con la grafología y con Pulde montaron la sociedad suiza. Eysenck también en su día hizo una investigación sobre la validez de la grafología. Sí, y de verdad, intentos hubo y formas hubo. Lo que pasa que es esa molicie de no querer cambiar, de seguir en esa película. Entonces, claro, si hablamos de ciencia, una ciencia es una serie de conocimientos independientes. Y la grafología nunca será independiente porque siempre parte de algo, la descripción de la personalidad. ¿Para qué sirve esta ciencia si no es para describir la personalidad? Entonces, en esa descripción de la personalidad podíamos entrar en lo que hacen los italianos de la escuela Marquesán, psicología de la escritura. Y ahí sí es psicología de la escritura, pero como una rama dentro de la psicología. Yo digo que si alguna vez esto en este país se llega a una carrera oficial, como por ejemplo lo es en Argentina, debería de ser grafología, o sea, una carrera de grafología y técnicas proyectivas, porque están todas dentro de un mismo paquete, dentro de un mismo área de conocimiento. Pero siempre es una ciencia auxiliar de la psicología. En cambio, es una técnica científica. En ese sentido sí estoy de acuerdo. O sea, ¿es ciencia o técnica? Es técnica científica. Y como técnica científica lo es en tanto en cuanto se utilice una metodología científica, que es lo que nosotros aquí en el Instituto Mauricio Sandro aplicamos. Una técnica, o sea, una metodología científica, porque hay que está más cerca de la grafometría que no de la grafología al uso. Claro, a mí me viene mucha gente de otras escuelas y cuando les digo, a ver, ¿esto qué es? ¿Arco o guirnalda? Y te dicen, arco. Digo, no, esa respuesta no es la correcta. Tú me tienes que decir 64% de arco, o me tienes que decir 74% de arco, o me tienes que decir 100% de arco. No me digas arco y ya está. Porque en ese juego de las proporciones hay un gran margen de error. Eso es obvio. O sea, entonces, claro, si tú coges 3 líneas del principio, 3 líneas del medio, 3 líneas del final, estableces un porcentaje en la parte inicial, en la parte media y en la parte final, sacas el resumen total y entonces tú llegas a una conclusión, a una certeza que está matemáticamente valorada. Luego eso lo transportas a un Excel donde puedes valorar todos los valores y, claro, evidentemente tienes resultados. Pero si lo dices así a ojo, hay mucho margen de error. Y ese margen de error, además, te diré, tú sabes lo de la botella medio llena y medio vacía. Pues para unas... Mira, ahí dentro de los alumnos de grafología te los voy a clasificar muy rápido. Hay el queso blanco y negro.
hay el típico alumno que es o blanco y negro. O sea, ese alumno no sabe que entre el blanco y el negro hay una infinita gama de grises, ¿no? Para él es o blanco o negro. Luego tienes el alumno que hay un poquito, o sea, que no valora justamente, ¿no? No, un poquito aquí, un poquito allá. Vamos a ver, pero si se ve claramente que esto es un valor absoluto, pues tienes que ponerle el valor absoluto. Si es un valor, o sea, esa escala, esa gradación de esa escala, que las escalas aparecen en el libro de Crépy y Amen en los años 20 de principios del siglo pasado. Ya aparecen las escalas, escala de angulosidad, escala de tamaño, escala de no sé qué. Pues esas escalas uno las tiene que interiorizar y las tiene que trabajar y las tiene que codificar valoradas en una ficha técnica. Porque si no se hace así, estamos en el mundo de la especulación. Y entonces, claro, así no me sorprende cuando a veces alguien hace comentarios o hace cosas en el Facebook, sobre todo, hay los que pontifican, también esos son otros, que en lugar de hablar del rasgo gráfico, te hablan ya de la psicología del individuo y te dicen, este es un orgulloso, este es un... Vamos a ver, pero si lo que tienes que hacer, Matilde Ras era muy dura en esto. A mi padre le decía, Sandro, grafonomía. Ella hablaba siempre de grafonomía o grafotecnia. ¿Qué es grafonomía? Pues la descripción de los rasgos gráficos, con sus valores. Lo que pasa que también en aquella época se quedaban en la descripción, no en la valoración de cada uno de los rasgos. Yo me senté y estuve trabajando al lado de Augusto Wells con escrituras, cuando él hacía un análisis y me decía un día, le dije, quiero ver cómo haces un análisis. Entonces él tenía un programa de ordenador muy elemental, muy simple, hecho con el programa BASIC, y me acuerdo que él cogía y valoraba una escritura y le ponía 6, a todo le ponía un 6. Le decía, hombre, pero aquí no hay matices. Si le estás poniendo a todo el mismo valor, no hay matices. ¿Para qué? Claro. Entonces yo cuestionaba a Wells o cuestionaba a mi padre. Y una de las veces me acuerdo que estábamos, una anécdota, que estábamos en no sé qué, me parece que estábamos en Zaragoza o en Galicia, no recuerdo, que mi padre en algunas sesiones de los cursos al principio pues venía a las clases, ¿no? Y entonces yo estábamos haciendo un examen o un ejercicio y le digo a mi padre, ¿qué te parece esta escritura? No recuerdo si era ángulo o curva o arco o guirnalda, no recuerdo qué era. Sé que era una cosa bipolar, no recuerdo el qué. Y me dice mi padre, no, esto claramente arco. Y le digo, pues perdona, hay un 63% de guirnalda. Dice, ¿y cómo lo sabes? ¿Así cómo lo sabes? Digo, pues que he contado 3 líneas del principio, he hecho mi media, mi proporción, tal. Dice, pues guirnalda. Quiero decirte con esto que a veces lo que llaman el ojo de buen cubero, que es cierto que existe, que cuando ya llevas muchos años y muchos miles de escrituras analizadas, sí que te queda ese saber casi instantáneo, ¿no? Pues es verdad, pero también es verdad que en cuestiones de estadística ese ojo de buen cubero no entiende y se puede uno equivocar muy fácilmente en ese sentido. Cuando la cosa es muy clara, un 100%, un 80%, casi es lo mismo, pero cuando nos vamos a la media, hacia el centro, es más complicado saber qué predomina. Y solamente a base de contar y a veces de hacer la estadística, tal. Y lo dice alguien que cada día que tiene que hacer un análisis grafológico, lo primero que hace es codificar estadísticamente los puntos en conflicto, los puntos que necesito valorar. No, yo si veo un escrito y veo que no cuadra claramente, pues automáticamente cojo y empiezo a hacer palotes y empiezo a contar y cojo la calculadora, y saco los resultados y eso es así. Es que no hay otra manera de hacer este tipo de cosas. Las observaciones han de codificarse y han de dar. Entonces, eso es una técnica y es una técnica científica. ¿Que puede convertirse en ciencia independiente algún día? No lo pongo en cuestión. Incluso me gustaría. Pero hoy por hoy, mientras haya toda esa estructura todavía no bien digamos, trabajada, no bien determinada, para mí sigue siendo una técnica científica. Y por curiosidad, en casa del herrero, cuchillo de palo, quiero decir, ¿nos aplicamos lo que vamos conociendo a nosotros mismos? Claro. En mi caso sí, y no cuchillo de palo. Mira, uno de los problemas que yo tenía a los 18, 19 años era mi desastrosa letra.
Me queda solamente un testimonio de eso porque todo lo demás, cuando me trasladé a Barcelona, prácticamente se perdió. Y o lo tiré yo o lo tiraron en mi casa. Y me acuerdo que un día mi hermana me trajo un regalo, mis apuntes de 1969, cuando yo tenía 19 años. Y en esos apuntes estaba mi desastrosa letra de entonces, ¿no? Que lo fui arrastrando y cuando ya estaba trabajando en Barcelona como grafólogo, le dije a mi padre que, porque mi padre una cosa que me dijo, dice, ya tienes que empezar a hacer todas las especialidades. Yo había hecho cursos de grafoterapia que llamábamos entonces y tal, y entonces dije yo, bueno, pues podría empezar, ¿no? Pero claro, tampoco me urgía eso porque tenía otros intereses en ese momento, tenía que hacer pericias, tenía que hacer análisis de selección de personal y tal. Y un buen día mi padre me coge y me manda a un cliente para hacer reeducación. Y entonces yo dije, madre de Dios, imagínate a un perfeccionista pues buscando a ver cómo atender a esa persona, en fin, noches sin dormir, preparando estructuras y cosas. Y claro, aquello no me gustó mucho. Y entonces una de las primeras cosas que le dije a mi padre, vamos a ver, lo primero que tengo que hacer es yo mi propia grafoterapia, mi propia reeducación gráfica, que es como realmente me gusta llamarla, antes de poder hacérsela a los demás. Porque entonces le decía a mi padre, yo es como el tuerto que guía a los ciegos, ¿no? Entonces es un desastre. Y entonces me decía, pues vamos a empezar. Pues ya enseguida empezamos y no sé qué. Y ya me dijo cosas, yo empecé a trabajar, le mandaba una carta llena de ejercicios hechos a Madrid y él me respondía y tal. Pero, ¿sabes qué pasa? Que un padre no puede llegar a ser un buen terapeuta o un buen reeducador de un hijo, porque se cruzan mucho cables y anclajes de cuando yo era un niño, etc. Y entonces me dice, sí, yo he pensado también que no, así no nos va bien y quiero que lo hagas con Isabel Sánchez Bernuy si no te importa. Y entonces me puse en contacto con Isabel Sánchez Bernuy. Isabel Sánchez Bernuy hizo un análisis muy estructurado de mí y empecé a trabajar. Una de las cosas es que mi escritura era así, era muy inclinada y ahora actualmente mi escritura es así. Lo cual quiere decir, a ver, quizá hubiera madurado igual y hubiera crecido como persona igual a través de una vida sin historia, o sea, que decir, sin hacer nada, pero la realidad es de que fui muchísimo más rápido. O sea, fui muchísimo más rápido y los años aquellos que trabajé, o sea, no años, porque fueron, sí, bueno, casi 2 años que trabajé con Isabel, pues la verdad que pum, pegué un salto muy importante. Tu mente se equilibró, se calmó. Y hube de hacerlo. Oye, también otra anécdota es que cuando conocí a la que iba a ser la madre de mis hijos, pues hice un análisis grafológico antes y aún así, todavía porque era en mis primeros tiempos, le trasladé a mi padre la escritura para ver si lo que yo decía estaba bien o estaba mal. Y mi padre me apuntó varias cosas y, bueno, la compatibilidad y todo eso, que efectivamente hasta el momento parece que es buena. Que funciona, eso está bien. No, aquí en este caso el axioma, o sea, el dicho ese de casa del herrero cuchillo de palo no se cumple. No funciona. Y en todas las, porque la grafología al fin y al cabo se aplica a todo, o sea, podemos tener en todo, las he comentado, grafoterapia o reeducación de la escritura, grafología forense, profunda, patologías, en fin, pericias, es decir, que hay un universo enorme donde uno se puede especializar. ¿Hay alguna rama donde tú te haya gustado más o que ya que un poco las conocerás todas, digo? Sí, a ver, la que más me... A ver, a mí me gusta mucho la parte pericial porque tiene mucho de Sherlock Holmes, ¿no? Y a mí desentrañar misterios también va muy en mi tipo de personalidad, siempre me ha gustado. Y bueno, es una cosa que siempre me ha gustado. Pero también la grafopatología, el estudio de las enfermedades también
me ha gustado mucho y sobre todo el buscar caminos en la investigación. Un trabajo muy importante que hice es precisamente el trabajo del óvalo, ¿no? El óvalo como óvalo aislado del conjunto en el tema de la enfermedad, pues bueno, pues fue motivo de varios cursos de grafopatología que incluso di para profesionales, psiquiatras, etcétera, y me ha gustado mucho el tema ese, pero bueno, en realidad todo me gusta, ¿no? Todo lo que sea grafología, pues de alguna manera o de otra, lo mismo que los test proyectivos, porque mi padre tocó muchos temas más, además de los test proyectivos y además de la grafología, también tocó el tema de la mano, no la quirología, sino la quironomía la psicología de la mano, que es como se titula su libro, también el tema de los sueños, pero claro, ¿sabes qué pasa? Que entonces es un desperdigarte en muchas cosas y yo decidí centrarme básicamente en grafología y test proyectivos, sobre todo el test del árbol y el test de la figura humana y el test de la persona bajo la lluvia de Silvia Querol, que también es una prueba que he practicado mucho. Sobre todo, yo he de tener un bagaje, digamos, previo de mucha investigación, es decir, mucha casuística para luego yo poder sacar mis propias conclusiones y ver si realmente coinciden con la de los autores y con la del material que conozco, porque es ese contraste, ¿no? Ese contraste siempre lo he hecho en todo lo que he hecho en esta materia, en grafología o en proyectivo. Hay una rama también que es la de selección de personal, que tú sabes que en gran parte de los países se requiere generalmente un escrito antes de seleccionar a un candidato. Aquí en España no es así, siempre ha habido reticencias, aunque sí que han habido años donde, digamos, los grafólogos especialistas en selección de personal han tenido mucho trabajo. Ahora estamos en otro tiempo, pero ¿crees que sigue siendo... es decir, que volverá otra vez por la efectividad que tiene? Lo que pasa que, sí es verdad, lo que pasa que también estamos en una dinámica que en el mundo empresarial es muy complicada y es primero el tiempo. Yo me acuerdo que las selecciones de personal que hacíamos antiguamente tardabas un mes o mes y medio entre que recibías las cartas por correo, entre que las clasificabas y sacabas las que podían encajar con el perfil. Luego tenías que hacer un mini informe de cada uno de los candidatos, tenías que presentarlo al cliente, se elegían 2 o 3, esos 2 o 3 luego se hacían informes completos, se les volvían a hacer entrevistas, en fin, era una especie de carrera de obstáculos, ¿no? Ahora, modernamente, ¿qué ha pasado? Yo antiguamente, hasta hace relativamente poco, hasta mediados de los 2000 quizá, 2006, 2008, por ahí, hacíamos estos procesos. Primeramente, claro, a veces las cosas tienen que seguir un proceso. Primero, te manda un candidato una carta, viene en ordenador. Si te interesa el candidato, le has de pedir que por favor te mande un manuscrito. Ya últimamente los manuscritos no te los mandan en carta, te los mandaban por digital, ¿vale? Lo miras, te vale. Entonces continúas una primera entrevista para conocimiento del candidato, para ver realmente y para motivar al candidato a continuar en el proceso. Entonces ya tienes una serie de candidatos, media docena, que pueden ser los finalistas. A esos finalistas haces ese estudio previo y de ahí te decantas al final por 3 y los eliges. Claro, todo este proceso es largo, porque no se puede improvisar. Y actualmente la última tendencia que yo tenía era que en la propia empresa hacían una serie de pruebas. Las pruebas ahí eran un formulario donde había de escribir a mano. Se les pasaba una serie de test que cada vez son psicológicamente menos correctos, menos políticamente correctos, porque los test estos que se están aplicando ahora en selección de personal son test que no responden a estándares científicos, ¿no? Y me refiero al MBTI
bueno, no voy a hablar más de nombres de pruebas, ¿no? Pero son pruebas que no tienen consistencia. Muchas veces, además, estas pruebas se las mandan al candidato por ordenador, de tal manera que tienen que hacerlas en su casa. Con lo cual, vete a saber si se las ha hecho un vecino o se las ha hecho su pareja, o vete a saber. Cosa que nos hemos encontrado alguna vez en selección, ¿no? Y además no es lo mismo un test que lo estás haciendo con un periodo de tiempo a un test que tienes 3 días para hacerlo, con lo cual puedes mirar bibliografía para consultar, en fin, que no, este tipo de pruebas son para cumplir el expediente nada más. Entonces, claro, de ahí yo analizo la parte gráfica, la parte de escritura manuscrita, que ahí sí que pido que me manden por mensajero, me mandan el original, y entonces ahí sí que hago ese proceso. Pero claro, con esto, ¿qué se ha abreviado? Pues si antes yo recuerdo que cuando participé en los primeros años, por los años 60, a finales de los 60, quizá ya el 68, 69, porque mi padre decía, si alguna vez tenéis que ir a hacer una selección de personal, tenéis que saber cómo es. Para eso tenéis que coger y hacer antes varias pruebas, aunque no te interese el trabajo. La pega es que yo fui a alguna y quedé finalista, ¿sabes? Que no me interesaba el trabajo ni nada, solamente iba para ver cómo es. Pero fueron 3 días de pruebas, 3 días enteros de pruebas, por la mañana, toda una mañana entera. Nos daban un café a la media mañana. Luego, a la tarde, corregían esas pruebas y pasábamos al día siguiente a otra serie de pruebas. Y la tercera ya era una dinámica de grupo donde teníamos que interactuar entre nosotros. Y claro, yo ahí me desmonté. Y me acuerdo del seleccionador que me dijo, Belda, ¿pero qué le ha pasado? Si usted era mi candidato favorito. Y yo, imposible tanta presión. ¿Cómo puede ser que esta decepción, que todo apuntaba a su candidatura y tal? Bueno, pues es que claro, a mí aquel trabajo no me interesaba. Y había ido solamente por experimentar. Claro, eso no se lo esperaba el señor, este buen señor, ¿no? Quiero con esto decir que, claro, los tiempos se han acortado muchísimo y ahora a un candidato más de 2 horas no lo tienen en un eso haciendo pruebas. Entonces, en esas 2 horas tienen que responder a un test, tienen que rellenar un formulario, 2 horas, 2 horas y cuarto. Si vemos que un candidato dura 5 horas o 4 horas en hacerlo, porque no hay límite de tiempo, ya ni se mira, se tira, porque ese candidato no nos sirve, si tiene, ¿entiendes el tema? Entonces, claro, se ha cortado mucho. ¿Esto a qué hace? Que la calidad no sea tan buena, pero al menos tienen una cierta calidad. Si hay un grafológico, lógicamente todas esas pruebas que han hecho se sostienen. Si no hay un grafológico y solo hacen las pruebas, son verdaderos y auténticos fracasos, y por eso veis los llamados bullings, los problemas de no sé qué, en fin, los problemas de gente que de repente roba a la empresa un montón de dinero y se enteran meses después porque lo haya haciendo, o sea, ese tipo de cosas. Sí, ahorra tiempo. Claro, tiempo y dinero. El único test que nadie puede verificar, porque no hay ningún test que mida la honradez de un individuo, es la grafología. Y con la grafología se puede llegar perfectamente a saber si la persona roba o robará. ¿Entiendes? Porque mira, precisamente en una de las empresas con las que trabajo y he trabajado más años, un día me cuestionó diciéndome que había habido varios candidatos que había seleccionado yo que habían robado. Y a ver, ¿qué candidatos? Pues claro, si eso se lo dicen a cualquiera que no tiene un orden en sus archivos, vale, pero es que yo tengo mis ficheros, mis archivadores, que tengo 4 cajones inmensos llenos que están abarrotados de informes grafológicos por orden alfabético. Pues a ver, fulanito de tal, menganito de tal, tal. Le dije a la persona que colabora conmigo, oye, búscame estos candidatos, me los trae. Miro. 1, ponía, no hacer informe grafológico, porque era un enchufado y lo querían meter en la empresa. O sea, este que ha robado, mira lo que pone aquí. El siguiente, este de aquí, ¿qué pone el informe? No recomendable por Germán Belda, y lo habéis cogido. Culpa vuestra, no mía. Yo ya digo que no era recomendable. El tercero, había pasado, yo dije ya entonces que era influenciable económicamente.
pero habían pasado 14 años de que había hecho yo ese informe. Y claro, un informe grafológico tiene una validez de 3, a lo sumo 5 años, pero no 14 o 15. Claro, ¿qué hubiera pasado? Pues yo qué sé, que había tenido un problema, necesito dinero, en fin, lo típico que claro, no es infalible, esto no es de por vida. Entonces, claro, eso ahí. Y el cuarto, ni siquiera lo había hecho yo el informe, o sea, ni siquiera tenía referencias de él. Lo colaron sin informe mío. Entonces digo, hombre, a ver, tú justifícame si la grafología no, cuando participó, acertó. Cada vez que he dicho que alguien que no lo cogieron y luego lo han cogido, cada vez que ha pasado eso, luego han venido con los problemas. Me acuerdo claramente de una directora de uno de los departamentos de una empresa que me pidió un informe grafológico sobre un chico, que es muy bueno, que es un crack, que es un no sé qué. Y yo lo vi y claro, una de las cosas que vi es cómo era la directora y cómo era este chico. Claro, era un trepa, alguien que se iba a subir. Al final, ¿qué pasó? Bueno, pues aparte de que llegaron a las manos, que hubo denuncias, que hubo juzgados, toda la película. ¿Qué sucedió? Pues que claro, era una persona que igual hubiera estado bien si lo hubieran puesto de jefe de departamento, pero no le pongas de empleado de alguien que además tiene muchas inseguridades como persona. Pero claro, ella como era muy bueno, era muy crack, lo cogió, pero luego al final no supo gestionarlo, ¿comprendes? Y a veces esas cosas en el mundo empresarial pasan mucho. Pues a ver si se recuperan las empresas y empiezan a tomar nota y a incorporar estos análisis grafológicos que hoy en día no los incluyen, y si los incluyen no hay detrás un grafólogo que los analice. Les hacen escribir, pero luego no cuentan con departamentos grafológicos. He llegado a ver informes grafológicos de no grafólogos. Por eso. Informes grafológicos de no grafólogos. Porque curiosamente una alumna mía trabajaba con su empresa, colaboraba con otra empresa que era esta, que hacían análisis grafológicos. Y un día le dijo, oye, ¿y vosotros qué método porque ella estudiaba conmigo, le dije, ¿qué método de grafología utilizáis? Y dice, no, yo por intuición, como ya he visto a muchas personas, pues pongo 4 cositas y ya está. Y ponía lo de informe grafológico por poner algo, pero era un informe de... Pero eso es denunciable, Germán, eso es intrusismo profesional totalmente. Pero bueno, en fin. No soy yo el que lo tiene que hacer, en todo caso era el cliente el que tenía que denunciarlo. Exacto. Bueno, vamos a ir acabando y a ver, ¿crees que sigue existiendo una connotación negativa en el hecho de manifestar quién eres? Por ejemplo, decir soy grafólogo, a veces de entrada cuando dices soy grafólogo te miran así como diciendo está a tirar las cartas o está... Bueno, en muchos aspectos... ¿Crees que en España, porque nos vamos a Latinoamérica y allí es otro cantar, ¿vale? Pero aquí en España o en Francia o en Alemania. ¿Sabes qué pasa? Que hay mucho desconocimiento, hay mucho desconocimiento de esto, ¿no? Yo me acuerdo una vez una señora de la limpieza que teníamos allí en casa, que le digo, ¿y usted qué está haciendo? Y digo, no, yo estoy haciendo grafología. Uy, lo que me gusta a mí, si yo fuera hombre, eso de dar bofetadas me encanta. O sea, confundió la grafología con el karate o con el tema, ¿no? O sea, hay que decir que hay mucho desconocimiento. La gente tiene unas ideas motivadas muchas veces por las infames y las desastrosas intervenciones televisivas de muchos, entre comillas, pseudocolegas, ¿no? Que hacen verdaderas aberraciones. Mira, yo llego a un punto, porque yo salí en la tele y salgo, pero salgo en un programa que controlo yo y que ahí no vienen estas historias, ¿no? Pero los programas de televisión no quieren, no les interesa la grafología, ni les interesa el personaje, ni les interesa el grafólogo, no les interesa nada. Lo único que les interesa es audiencia. Y entonces te pueden meter en cualquier historia. Me acuerdo una vez, en mis comienzos, en una cadena de televisión que se llamaba entonces City TV y ahora se llama Buit TV, aquí en Cataluña, no sé si habéis oído hablar de ella. Es la cadena del grupo de La Vanguardia. Ajá. En esta cadena
estaban haciendo un programa que era sobre la sinceridad y la mentira. Y entonces me dijeron que iba a hablar, que me iban a dar un montón de minutos y que en ese montón de minutos pues yo tenía que exponerlo cómo era la verdad, cómo era la mentira y cómo se veía en la escritura, ¿no? Y entonces, bueno, me hicieron hacer unos cuadros, yo allí haciéndolo en DIN A3, en tamaño grande, con rótulo. Claro, entonces no había ordenador para hacer, bueno, había, pero yo no lo tenía para hacer las cosas bien hechas y yo iba ampliando con fotocopias y poniendo allí los rótulos y tal. Y nada, me fui para allá y me dice, vete ahora a no sé qué, a producción, que allí te los van a escanear y los van a meter para luego ponerlos y tal. Allí había una persona que se dedicaba a la morfopsicología, había una serie de psicólogos, había, bueno, todo un equipo de gente allí y tal. Y entonces a la hora de la verdad me cogen y me dicen, bueno, es que no da tiempo porque hay que acortar, nada, usted, vamos a hacer una prueba, vamos a salir allí y entonces vamos a dar a toda la gente un rotulador imagínate, para que escriban. Y yo les dije, bueno, pues vale, escriban en una tarjeta, por un lado, una frase, una afirmación que sea verdad y luego en otra tarjeta una que sea mentira. Y entonces me cogieron y me las dieron. Me dieron, bueno, un montón de ellos. Había gente que no sabía leer ni escribir en aquella época, pero bueno. Entonces cogí y claro, escogí unas cuantas y mostramos lo que era verdad y lo que era mentira, ¿no? Y entonces era muy fácil de ver, ¿no? Era muy fácil de ver porque había impactos emocionales. La grafología emocional es una de las ramas más interesantes que también me gusta mucho. Y entonces, bueno, salió el programa así. Pero lo que había previsto, todo el trabajo que me había tomado, mucho. Y ahora, las últimas veces ya que me decían, sí, preséntenos, tráiganos, no sé qué, voy con las manos en los bolsillos y si acaso tengo que intervenir, me hago un pequeño esquema antes y ya está. Y luego hubo un montón de programas que me llamaron y ya me excusé que tenía mucho trabajo, que tenía que estar ese día fuera de Barcelona, en fin, cosas así, porque, bueno, lo único que quieren es eso, sensacionalismo, y he visto algunos que bueno, que como yo pecan de inocentes y salen allí en la televisión y lo que quieren es morbo, este tipo de cosas, no quieren más que otra cosa, no les interesa para nada. La información tal cual no, tiene que tener una connotación. Tienen una coartada para los argumentos y bueno, si se desprestigia el grafólogo y se desprestigia la grafología, pues da igual. Yo por eso me sabe mal tener que decirlo a algunos colegas, porque también te sabe mal de que te llaman para luego una cosa de estas y te sabe mal porque dices, bueno, es que claro, te va a dar mucha publicidad y tal, que en realidad no es tanta, ¿no? Pero sí que, hombre, una época que salía en un programa que era Gol a Gol, un programa de fútbol, donde analizaba a jugadores que iban invitados allí, pero claro, también era muy penoso, ¿no? Porque les interesaba cosas morbosas del jugador. Oye, ¿y este en la cama qué es lo que hace? Y cosas así, ¿no? Y claro, yo allí pues hacía un poco lo que podía y salía adelante, ¿no? Y bueno, y además en catalán, que entonces mi catalán era de inicio, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es interesante, pero la tele y este tipo de cosas, si fuera un programa en el que solo hablas de grafología y tal, y tú, no con otro que te esté llevando la voz cantante, que es lo que hago yo un poco, que voy a un programa de las charchas, o sea, de la televisión local de aquí de Cataluña, y entonces es un programa que está en mi Facebook, o sea, si vas a mi Facebook encontrarás intervenciones mías. Ahora las estamos haciendo también en sistema similar al Zoom y sin ningún problema, sin ningún problema. ¿Por qué? Pues porque yo hablo, algunas veces me interrumpen, pero yo sigo con mi exposición y pongo mi PowerPoint y tal, y explico lo que quiero explicar. No me condicionan o me interrumpen o me dicen cosas o me preguntan, ¿entiendes? Huyo del sensacionalismo y trato de explicar las cosas tal y como son. Eso, bueno, ha habido casos aquí muy sonados, el caso Bárcenas, que habrás oído, sobre los papeles de Bárcenas. Ha habido casos de
sobre todo cuando se mete la política por medio, que también todo lo enfanga, ¿no? El tema de si fulanito firmó no sé qué contrato, no sé qué y tal, y tú tienes que salir allí a decir. Yo me acuerdo que una vez tuve una intervención de ese estilo, que no fue en la televisión, fue mediática, pero no en la televisión. En el Delta del Ebro, cuando había el problema del trasvase, no sé si sabes que había un problema entre el trasvase que iba a bajar para abajo, en fin, todo ese tipo de cosas, pues aparecieron unas pintadas en la pared de varias casas que ponía, era un personaje que se llamaba Sancho, que era el delegado de la Generalitat allí, y bueno, había unas frases que decían que si ETA mata a Sancho, ETA Esquirol, no sé qué, unas pintadas, ¿no? Y entonces acusaban a la plataforma antitrasvase de haber hecho eso. Curiosamente, una alumna mía era de allí, de Tortosa, y era un miembro de la plataforma, y entonces me cogieron y me sacaron todas las fotos, me mandaron todas las imágenes para que yo hiciera un peritaje. Porque cuando fueron las elecciones, este tal Sancho había pintadas que ponía Sancho nuestro líder, Sancho no sé qué, y resulta que yo demostré que las mismas pintadas que eran elogiosas al tal Sancho eran las que luego decían ETA mata a Sancho y ETA Esquirol y ETA no sé qué. ¿Qué quiere eso decir? La precampaña electoral. Bueno, pues eso. Sí. Te puedo decir que durante un mes entero, cada día en los diarios de aquí de Cataluña, en un diario concreto, estaba todos los días machacando con el tema este. Y al final fue muy divertido porque dice, la última noticia que... yo ni me enteré de todo esto. Esto fue una alumna mía que recopiló toda la información y me la trajo. Y una de las frases finales, para que veas lo divertido que es, dice, la Generalitat contrata a un prestigioso perito para que dictamine. Y dice el perito, las pintadas pueden ser de la misma mano o no. Eso me recordó al rey que rabió, la zarzuela esa que decían, el rey está rabioso o no lo está, ¿entiendes? Y sí, lo suele enseñar el caso porque es un caso curioso. Y fue muy mediático, muy mediático. Y una de las cosas que decíamos, claro, la Generalitat nunca me iba a encargar ningún peritaje después de eso, pero bueno, tampoco me dio igual, ¿no? Vale, pues un placer, Germán. Espero que volvamos a repetir esta entrevista próximamente y muchísimas gracias por aportarnos tu sabiduría. Venga, muchas gracias.